Si tu hijo también está entrando a la adolescencia y tú ya sientes que casi ni lo reconoces, tranquilo, no estás solo. A mí también me pasó con mi hija y además a otros padres también les ha pasado. Veamos la historia de Carlos Herrera. Él es un adolescente colombiano de 15 años que desde su cuenta de TikTok habló sobre cómo las redes sociales lo estaban alejando emocionalmente de sus papás. Resulta que Carlos contaba que se sentía incomprendido, que cada vez que quería expresarse lo juzgaban y pues el resultado terminaba siendo siempre como esa barrera invisible que se va levantando entre nuestros hijos y nosotros y que termina siendo bastante complicada de romper. Escuchen esto. Según un estudio de la Sociedad Colombiana de Pediatría, el 40% de los adolescentes en Colombia sienten que las redes sociales están afectando su relación con sus padres. Y lo más grave es que a pesar de estar hiperconectados, se sienten más solos que nunca. La responsabilidad, creería yo, que es de ambas partes, tanto de padres como de nuestros hijos. La pregunta que surge con respecto a esta situación es: ¿será que la tecnología está haciendo más difícil la relación con nuestros hijos? ¿O solo está sacando a la luz lo que no sabemos manejar? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. La adolescencia irrumpe como una tormenta y exige a los adultos reaprender el arte de vincularse. No es un conflicto, es una transición. No es un problema, es una oportunidad para crecer junto a quienes están dejando atrás la infancia. Este capítulo explora los puentes posibles entre madres, padres y adolescentes, puentes que se construyen con escucha activa, límites sanos y presencia real. En un mundo sobrecargado de pantallas, de algoritmos y desconexión emocional, conversar sin juicio es un acto político, íntimo y necesario. Criar con ternura firme es más que corregir, es ofrecer un lugar seguro en medio del caos. Ser guía sin pretender tener la razón, estar incluso cuando no nos dejan entrar. Aquí hablamos de respeto mutuo, de amor que no invade, de palabras que llegan cuando se dice menos y se siente más. Viviana, Carmen, Liliana, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo le voy a poner la misma pregunta a las tres. A ver, arranco por aquí. ¿Por qué creemos, sentimos, consideramos que es tan difícil entendernos con el hijo adolescente o con los adolescentes? Que comunicarnos con ellos nos cuesta como más trabajo que con otros. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Segundo, porque es difícil. Es difícil entrar con No es que yo me lo imagine, es que eso es un hecho. Porque la adolescencia es una de las etapas, por eso es adolescente, adolecer. Es una etapa de la vida donde hay dolor. Y hay un momento en donde el adolescente está sacando a la luz muchos temas de la niñez que no se pudieron gestionar. Y a la vez está pasando al adulto a intentar encontrar quién es. Entonces el padre ya no vive eso, ya lo pasamos, los padres. Y los padres además ponen en el hijo las gafas con la, digamos que la época en la que ellos fueron criados. Quisieran que el hijo viera la vida así y el adolescente estás buscando algo totalmente diferente. Entonces, imagínate que se encuentran en un mismo escenario, la niñez del adolescente, la adultez que se está creando del adolescente, las heridas también del padre y los escenarios diferentes de ambas generaciones. Claro. Entonces es complejo y por eso deben haber como unas herramientas
para encontrar un punto medio en donde pueda existir una comunicación. Naveguemos asertiva. más fácil en esa perfect storm o tormenta perfecta. Gracias también por la invitación. De verdad que sí, es muy interesante hablar este tema y sobre todo para ilustrar a muchos papás que seguramente están pasando por esta situación. Yo siempre digo en la consulta, definitivamente no nos han preparado como papás para llegar a este momento de la vida de nuestros hijos y saber cómo abordarlo. Entonces venimos como papás acostumbrados a guiar a nuestros hijos, a comunicarnos de alguna manera como el niño. Y de un momento a otro como que abrimos los ojos y ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Con qué me encontré? ¿Qué es este escenario? Y es que ya ese niño entra a la adolescencia, como decía nuestra compañera, es adolecer, como que él está en una búsqueda en ese momento de quién soy yo al final, de mis valores, mis creencias. El cerebro tiene unos cambios importantes, entonces ya deja ese pensamiento como más concreto y empieza a ser un pensamiento más lógico, empieza a cuestionarse todo, como qué pasó, qué está pasando acá, cómo me voy a comportar, por qué mi familia es de esta manera, mis amigos, todo existencialismo completo, como muy filosófico. Ajá. Y además empieza a medir o a buscar como su libertad y empieza como a medir hasta dónde van los límites. Okay. Hagamos de cuenta que... Los reta. Sí, okay. Y estamos como en una burbuja y ahí adentro están los chicos estos y están como extendiendo y extendiendo la burbuja a ver hasta dónde les va a dar, a ver qué va a pasar. Y los papás entran en pánico, la mayoría como, ¿qué pasó acá? Es que cambió el libreto. Es otro, me cambiaron el libreto. ¿Qué tengo que hacer acá? Y yo siempre digo, lo primero es no entrar en pánico. Calmarse, saber que es algo natural, que todos hemos pasado y es algo natural de la vida. Vamos a pasar por ahí para podernos preparar a la adultez. Claro. Entonces lo primero es calmarnos y empezar a cambiar la perspectiva, las gafas con que los vamos a ver, porque ya no es como ese niño. Tenemos que saber que está buscando esa libertad, entonces tenemos que flexibilizarnos un poquito más, empezarlo a ver y conectarnos con la tecnología, con todo lo que ellos están viviendo, ponernos verdaderamente en sus zapatos y saber que también nosotros lo vivimos, que no, claro. que no es la primera vez. Acuérdese cómo era usted en esa ¿Cómo época? era usted? Yo les digo, recuerden a ver cómo eran ustedes, se les olvidó rapidísimo. Hay que recordarlo para poder como tener más empatía y lograr un mayor acercamiento y manejar mejor la situación. Muy bien, y Liliana, en su concepto. Bueno, yo desde la parte de familia, pues digamos que el ciclo de la familia en el que están los adolescentes es un ciclo que empieza la plataforma de lanzamiento, es decir, que la familia, el sistema familiar empieza a preparar a esos hijos para que despeguen, para que sean más autónomos, para que se busquen su vida. Entonces es como la parte final del bachillerato, empieza toda la decisión profesional que hablábamos también. Entonces, en este momento, digamos que los padres es cuando menos control tienen de sus hijos y es cuando más control quieren tener. Entonces, empezando por ahí, hay una cosa, el debate entre qué tanto suelto, qué tanto amarro, el debate que obviamente yo creo que eso tiene gran peso ahí como en este dilema de la comunicación y son las edades. Nosotros no tenemos la misma edad de nuestros hijos, por tanto no entendemos el 90% de las presiones que los adolescentes tienen hoy. El mundo que nos tocó a nosotros adolescentes era otro. O sea, que eso de acordarme cómo yo era, ¿sirve pero no mucho? Sirve pero no mucho porque cuando yo era adolescente, por ejemplo, no teníamos redes sociales. Claro. Entonces yo no sé el peso de lo que es que alguien me haya dejado de seguir. Yo ni sé quién me sigue. Claro, eso no es dilema para mí. Eso para mí no es dilema, pero para ellos sí. Entonces ahí empieza cómo la familia debe empezar, por ejemplo, a valorar y a respetar y a darles un peso significativo a los asuntos de qué es que alguien me deje de seguir en las redes y no decir eso es una bobada. Claro. ¿Qué es, por ejemplo, que yo tenga que maquillarme mucho antes de salir al colegio? Por ejemplo, para una ida al colegio, pero es que es el espacio de socialización donde es como, perdón, yo no me maquillaba para ir al colegio, si llegaba maquillada me regañaban. Exactamente, ahora lo hace. Entonces es como no tratar esas cosas como sin importancia, porque son muy importantes y a partir de ahí, cuando el otro no reconoce que eso para mí es importante, no valora mi necesidad, a partir de ahí muchas cosas se quiebran. Yo sé que, digamos,
pues no somos, ninguna de aquí es psicoanalista, pero el psicoanálisis da un término que me parece bien interesante y es el parricidio. Es decir, es la etapa muerte en del que el padre. adolescente mata al padre. Es obviamente figurativo, pero quiero que me explique porque muchos llegan quejándose los padres del dolor, parece que me odiara, mi hija me odia, mi hijo me odia. Y no sé si responde a ese parricidio acuñado hace tanto tiempo por Sí, el es un psicoanálisis. término como de hace bastante tiempo y yo ahora como lo interpreto, como lo veo, y es esa misma búsqueda de libertad que yo comentaba hace un momento y la necesidad de identificación. Tengo que saber ahora quién soy yo, ya no impuesto por mi papá ni por mi mamá, sino que tengo que ser yo quien me descubra y quien realmente diga hacia dónde voy, qué me compone a mí como persona, como ser humano. Entonces, en ese momento, tanto la necesidad de identificación como de libertad que necesito para explorar el mundo, para explorarme a mí, lo que me rodea, pues sí, de alguna manera corto con mi papá y con mi madre. Y es sano hacerlo. Y es sano hacerlo, porque es que este es el periodo en que yo ya me voy a identificar y es lo que me prepara a mí verdaderamente para la adultez. Inclusive el que ellos sean un poco, lo digo pensando en los padres que nos visitan y que seguramente nos van a estar viendo, esa angustia de ellos que porque son rebeldes, Ajá. que son muy fuertes, que me tratan duro y quieren llorar también, y los comprendo a los padres, pero yo les digo también, déjalo porque esto es lo que lo está formando. También hay que darle un espacio a ellos para esta rebeldía, porque eso les va a dar la fortaleza, los va a empoderar. El día de mañana yo les digo, bueno, cuando alguien quiera pasar por encima de ellos, incluso en situaciones o temas que no nos gustaría que ellos caigan, van a tener la fortaleza de decir, no, Sí. eso no va conmigo y soy así y soy determinado. Pero si todo el tiempo le estoy como cortando esas posibilidades, puedo dejarlo que sea una persona muy débil, muy frágil. Entonces sí creo que es importante que se corte ese vínculo como venía manejándose con el papá y la mamá. Sí. No el vínculo afectivo del amor, Por que supuesto. ese sí debe permanecer porque el hogar es el refugio de los jóvenes. Sí. Así no lo quieran reconocer abiertamente, es donde ellos tienen que apalancarse para poder ir a explorar afuera. Claro, yo refrasearía un poco lo que usted dice diciendo, antes preocúpate si el niño mantiene una dependencia absoluta de sus padres en esa época porque hay algo que no está operando bien. De ¿no? acuerdo. Ahora, eso es un duelo para los padres. Hablemos y pongámonos en los zapatos de los padres. No es fácil perder al niñito que era. Y hay muchos padres que dicen, este es un tema que se escucha mucho, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos más grandes, problemas más grandes. Esos duelos hay que entenderlos, hay que enfrentarlos. Y es un duelo también para el adolescente, para el chico. A ver. Porque de todas maneras, en ese momento de la vida uno no tiene la claridad que tiene un adulto. Es igual que cuando estamos hablando de un niño. Pero el chico que está pasando, que está dejando toda su niñez, también está haciendo un duelo. Claro. Entonces, por eso digo que es complejo, porque es un escenario lleno de muchos factores. Entonces, para el padre, yo no tengo la experiencia todavía, pero para el padre es difícil ver que un hijo ya no acepta los consejos, ya no te saluda con el abrazo. Ese es un duelo que en lo que dice la compañera, pues no nos enseñan a gestionarlo. Y una mamá tiene todo el derecho de llorar porque su niña ya no va con ella cogida de la mano, porque no se dejan llevar al colegio. Pero también es decir, bueno, mi hijo también está viviendo un duelo. Porque en ese momento la cantidad de preguntas, la cantidad de cosas a las que uno está muriendo, generan toda esa turbulencia emocional. Ahora desde la sistémica ocurre algo muy bonito. ¿Qué es la sistémica? La sistémica es toda esta herramienta que estudia la dinámica familiar Okay. desde las constelaciones familiares. Okay. Ella es consteladora, entonces... Es decir, acá lo que revisamos es, cuando un adolescente está mostrando algo con mucha fuerza, hay algo que tiene que ver con el sistema. Mostrando, por ejemplo, un tema de adicción muy fuerte, un tema de cuando se cortan, cuando dolor. ahora se están quemando, por ejemplo, las piernas, cuando el chico está en un tema es demasiado fuerte el rechazo hacia sus padres, uno tiene que revisar, bueno, atrás qué pasa. Porque lo que hace el sistema es que en la descendencia coge a una de las personas y les dice, esto es lo que hay que incluir. O sea, algo atrás quedó excluido. En la historia familiar. En la historia familiar. Entonces una de las personas lo hace visible Por nuevamente lealtad, dentro claro. de Entonces vamos a suponer que
Yo tuve una abuela a la que no conocí Ajá. y esta abuela estuvo en la prostitución, en la hipersexualidad. Y viene aquí una adolescente y se maquilla y quiere mostrar su cuerpo a los 13 años. Entonces uno dice, ¿esta chica qué estará tratando de incluir? Ajá. Resulta que desde el movimiento del alma, esta chica mira a su abuela y por lealtad le dice, yo te voy a ayudar para que la familia te vuelva a mirar. Ok. Porque de estas abuelas no se habla, daban Fueron vergüenza, rechazadas, las sacaron son de la los famosos familia. excluidos. Ujú, Cuando vea uno qué lo trabaja en interesante. constelación, el tema es, está yendo hacia donde la abuela y es la mamá la que tiene que decir, madre, yo te veo como fuiste, acepto lo que hacías, y entonces el adolescente suelta y puede vivir su vida. Esto desde las constelaciones, que a mí me parece Interesante. Entonces fascinante. es un movimiento muy lindo también. Pero ha dicho algo muy importante, Liliana, que quiero que usted me ayude también desde su expertise, y es el tema de, es que es un duelo de toda la estructura, es un duelo familiar que está llevando el adolescente. Y es así. Sí, claro, es así. Yo siempre, cuando uno ve el desarrollo, yo siempre lo digo, el desarrollo es un camino de pérdidas y ganancias. Si, por ejemplo, para hacerlo como más gráfico, uno ve un monito en la selva, el de Tarzán, que cogía un junco, cogía el otro, soltaba y avanza hacia el más adelante. Nosotros no podemos ganar sin antes perder. Ese es el desarrollo, esa es la línea que nosotros tenemos que seguir. El adolescente ha perdido su condición de niño, de consentido, de tenga aquí, tenga allá, pero a la vez quiere libertad. Pero para esa libertad tiene entonces que perder ciertos privilegios que da la niñez. Posiblemente vea, por ejemplo, hermanos menores que les dan tete, que los llevan, que los consienten, que les hacen fiestas bonitas, que toda la familia lleva la atención de los regalos y a él ya no. Y entonces, porque no sabemos en qué se va a convertir, qué está pasando, entonces pues para no fracasar con un regalo o algo así, pues entonces no, pero entonces es ese duelo. Y los padres están sufriendo el duelo de, como lo decías tú ahora, siempre hay algo de proyección, algo de que nosotros los padres nos proyectamos sobre los hijos y se influye muy fuerte en eso. Entonces tiene que ser así, yo a esa edad con las oportunidades que usted tiene, yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces eso es mucha presión porque no es el mismo, no es el ni mismo, el momento, no es la misma vida, claro. ni el momento. Por ejemplo, la otra vez yo tenía un padre que me decía, es que yo le dije que en vacaciones, él tiene bicicleta, vaya, ofrezcas en la tienda a hacer domicilios. Y miramos el Instagram y el malote pues en Instagram. Entonces yo no, pues ¿cómo le pide a esta personalidad que vaya con una bicicleta a hacer domicilio? No, Claro. o sea, entonces es falta como de sincronía en eso. Entonces el dolor del padre de experimentar que pierde poder, que pierde influencia sobre el adolescente. Todo el desarrollo es una etapa, todo el desarrollo son duelos. Claro. Eso es así. Hecho, digamos, este primer diagnóstico de lo que pasa en estas desconexiones, vamos a comerciales y regresamos para mirar dónde están las brechas que nos permiten entender y conectarnos y comunicarnos mejor con nuestros adolescentes. Y es que ser adolescente en la era digital es otra cosa, como bien lo dejamos aquí planteados. Y yo quiero aquí con usted, Carmenza, que estábamos fuera de cámara recordando algo que me pasó a mí, es unas preguntas que le hago a mi hijo y me responde con unos emojis que yo nunca pude entender. O sea, yo le estaba preguntando, ¿te fue bien o mal en el examen? Y me mandó 3 emojis que yo decía, ¿pero esto qué quiere decir? Pero respóndeme, y me respondía con otro. Y ahí la desconexión es brutal, porque estamos hablando en una generación donde hubo un salto cuántico en materia de comunicación por todas
toda la influencia de la tecnología. Y los papás, algunos nos vamos quedando más atrás porque la velocidad de estos chicos y la velocidad de la tecnología es otra. A ver, entonces allí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a tratar de dilucidar este dilema? Para mí hay algo importante ahí que también siempre recomiendo y es a los papás como actualizarnos un poco más y dejar de castigar tanto a la tecnología, porque los papás son, no, ese celular, esa tablet, pero pues, o sea, sí que como que quisieran es acabarlos. Y yo le digo, pero espera un momento, porque la etapa de estos, o sea, estos niños, esta generación de niños y adolescentes, ellos, la forma que conocieron para comunicarse es esta, a través de estos medios. O sea, es como si en la época anterior nos hubieran dicho como no utilice el teléfono o el computador. El correo. O sea, el correo, sí, no sé, otras formas de comunicación. Para ellos esto es lo normal. Crecieron, nacieron y crecieron con ello. Entonces también tenemos que ser como entender un poquito más y tener la mente un poco más abierta a la tecnología. Y en lugar de estarnos quejando tanto, yo los invito siempre a que nos actualicemos. Sé que va a toda velocidad y ya nosotros estamos en otra etapa que nos cuesta un poquito más de trabajo. Y estamos reocupados en otras cosas. Más que otros, muy ocupados y a muchos les da pereza. Pero yo digo, es hacer una pausa en el camino y podernos actualizar un poquito. Es más, una de las recomendaciones muy importantes que yo siempre hago es la comunicación, el diálogo entre padres e hijos, ¿no? Con los adolescentes, con los chicos, y es uno de los temas, puede ser la tecnología. No tenemos que hablar de cosas que sean muy complejas. Claro, usted me está diciendo el diálogo, pero es que a veces no es fácil. Porque el chico, a ver, la actitud es él allí. Tú le haces una pregunta, ajá. Ajá. Y siente uno que de entrada, si no me estás mirando, no hay diálogo posible. Ayúdeme a entender cómo yo puedo entrar ahí, romper esa brecha para decir, necesito conectarme con él. Uno de estos es hablar de temas diferentes. Que no sea un cuestionario como una cosa judicial, pero cómo le fue, pero qué hizo, por qué lo hizo, por qué no lo hizo así, yo no estoy de acuerdo, porque ya ahí vamos cerrando esa oportunidad de conversación. Pueden ser temas como la tecnología, como explícame eso, contame, que yo he oído que hay aplicaciones, cómo se maneja eso, que hay seguidores, de qué se trata ese tema de los seguidores, enséñame, abrime vos a mí eso en el celular, eso a ellos les apasiona. Les puede apasionar temas, nosotros como padres sabemos cuáles son esos temas que les han apasionado a ellos, interesantes, como el fútbol, a otra chica les gusta mucho como lo del modelaje, cosas diferentes, deportes, entonces poder decirle, vení, contame de eso, que es que yo no tengo ni idea. Además reconocerlo, porque ellos a veces ven los papás como el sabelo todo, entonces ¿para qué me preguntas? Si ya lo sabes y lo que te digo, me vas a decir que está mal. Entonces es mejor como desde ahí, desde verdad ser naturales y poderles contar esto, también sacar espacios y con nuestro ejemplo. Nos ha pasado mucho y los veo a los papás cuando están en la sala de espera que están todos pegados también a la tablet o al celular y el chiquito o el joven al lado en la misma situación o condición y en la casa es igual. Entonces yo digo, desde el mismo ejemplo es cuando más vamos a poder digamos, mostrarle a ellos que debemos tener estos espacios, hacer juegos de mesa, hacer cosas divertidas, ver una película, una serie, acostarnos con ellos, a arruncharnos a ver una serie, eso nos da como esos espacios para ir conversando. Sí. Pero yo quiero que ustedes desde la psicología y desde la consulta nos ayuden a entender esto, porque las desconexiones a veces son de este tamaño, ¿no? Son adolescentes que manifiestan mucha soledad, manifiestan incomprensión, porque puede ser cosas tan sencillas como no le entiendo el emoji, o no me conecto porque todo el día está allí, hasta una cosa tan enorme de decir, papá, no quiero estar más acá. Sí, digamos que hay muchísimos motivos o causas que llevan a un adolescente a esa sensación de no quiero estar acá, no quiero estar conectado. He tenido personas, incluso alguien que me llamaba, un chico que me llamaba poderosamente la atención, llegó en una super camioneta, los tenis, pues lo más costoso de los costosos que yo hubiera podido imaginar, súper churro, lindo, o sea, ya grandecito, y yo decía, wow, apenas lo vi, yo dije, qué hermoso. Cuando empezamos la conversación, me doy cuenta, él me decía, es como, tengo todo, pero no tengo nada. O sea, estoy vacío por dentro. Puedo salir a rumbear con la chica que yo quiera. Podría salir con cualquier chica a rumbear. Y al otro día me pasa que me despierto y vuelvo y quedo en la cama así mirando para el techo y como, ¿y qué pasó aquí? Nada. O sea, ya no había nada que lo pudiera llenar, que lo sorprenda, que le dé el gozo de estar vivo, conectado en este mundo. Y así hay muchos casos y tienen diversas causas. Ajá, las causas. Y vienen desde el hogar. Para mí es súper importante la familia.
Hay familias, ahora hay diferentes tipos de familia, incluso familias unipersonales o donde está solamente un papá con los hijos, pero la familia es la base de todo. Para mí es la base de la estructura de la sociedad, del mundo. Y si ahí está mal la familia, pues estos niños empiezan a recibir todas estas cargas desde que están en el vientre de la madre, compartiendo un poco acá con lo que decías tú, desde ahí vienen como recibiendo todo este influjo. Y me enfoco mucho en el subconsciente, y desde ahí sabemos que queda grabada la información desde los 0 a los 6 años especialmente. Entonces a veces hay discusiones, hay problemas familiares y creemos que ese niño no está entendiendo. O estamos discutiendo acá a un lado y él seguramente ni se da por enterado de lo que está pasando. Pero en la vida real es que esto está quedando ahí grabado y el subconsciente es atemporal. O sea que es como si aún estuviese pasando todos estos sucesos que sean impactantes. Así conscientemente no lo sabemos, en otras capas más profundas de la mente están pasando. Y puede ser desde discusiones de los padres que sean repetitivas, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, bullying. De aborto cuando el bebé se gestó. También, como todas las emociones que estaba sintiendo su madre, su padre, el entorno de él, todo esto queda ahí grabado. Entonces, si son de ese carácter negativo y de una fuerza muy importante, seguramente cuando vaya a lo largo de su vida, se van a manifestar. No sabe cómo, es como, no sé qué me pasa, pero no puedo conmigo, se me acabaron las fuerzas, no le encuentro sentido a la vida. Pero muchas causas que están ahí. Ok, yo ahorita me voy a devolver para que cada una me cuente qué hacer frente a eso que nos han dicho. Pero mire aquí lo importante que nos ha dicho Carmen, Liliana. A veces hablamos enfrente de los niños como si no fueran seres humanos que están entendiendo y están captando. Quizás no entendiéndome la palabra per se y el concepto, pero hay una cosa, una conexión emocional, porque es que el lenguaje es mucha cosa, el lenguaje es también el tono, el lenguaje no verbal comunica muchísimo más, o sea, los estudios ya nos tienen eso clarísimo. Un 90% de lo que usted capta viene del lenguaje no verbal, el 10% viene de las palabras que usted usa. Entonces, mire que eso no lo conocemos y empezamos a tener unas acciones repetidas a lo largo de la relación con estos niños y posteriores adolescentes que uno dice, yo ahí no he hecho nada y está causando mucho daño y muchas rupturas en esta conexión con nuestros hijos adolescentes. Sí, digamos que la adolescencia es el momento en el que la persona empieza a unir los cabos. Los discursos, las narrativas que escuché cuando era pequeño de mi papá, de mi mamá, de mis abuelas, entonces las empiezo a acomodar y digo, es que un hombre es así. Es que los hombres salen y toman y entonces yo la reconstruyo con lo que yo le meto a alguien que no sé qué, entonces empiezo a poner en práctica todas esas cosas, empiezo a unir esos cabos y eso es lo que me forma como persona. Claro. Lo que ocurrió en ese microsistema de la familia, de las relaciones familiares, de cómo se debe comportar una mujer en la comunidad, con su familia, cuáles son las posturas frente a la religión, frente a la escuela, frente al trabajo. Mi mamá llegaba siempre quejándose del trabajo y entonces yo, de madre de adolescente, pero esta ¿por qué no quiere trabajar? ¿Por qué no quiere hacer tal cosa? ¿Y cuál es la narrativa que escuchó cuando yo pensé que no entendía? Entonces empiezan a atar cabos. Eso es algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta y es que los niños están aprendiendo todo el tiempo, están escuchando, están viendo, están leyendo expresiones, están leyendo mensajes metacomunicacionales, los están haciendo y nosotros no nos estamos dando cuenta. Ya en la adolescencia empiezan a como a reproducir esos guiones que toda la infancia han armado. Es el momento de ocupar un rol. ¿Y cómo lo va a ocupar? Pues con toda esta información que recolectó. Entonces, es muy importante frente a todo esto. Yo sé que los padres y madres de la familia están en casa angustiados y ven el programa y dicen, sí, entonces fue esa abuela que no sé qué. Antes de culparse, arranquemos a las soluciones y arranco y para devolverme aquí. A ver. Antes de culparse, antes de señalar de que es usted, yo le dije, vea, en televisión dijeron, es usted, fíjese, no hubiéramos hecho, busquen ayuda.
busquen ayuda, o sea, llamen una psicóloga, constelaciones, terapia gestal, terapia del arte, trabajo social. Hay muchos recursos que las familias tienen hoy en día para hacer eso, antes de llegar a extremos de culpabilizarse, de descalificar, de que es que usted sí, de que los padres se metan en esa pelea de ganarse el hijo, de que entonces yo sí, porque entonces ya él aprende a manipular el adolescente. Claro. Entonces, como la recomendación mía es, por favor, busquen ayuda, que esto no lo podemos manejar nosotros con los recursos que tenemos. Importantísimo. Y está bien, y no quiere decir que hayan fallado como padres. No. Al contrario, son padres que están haciendo bien la tarea, levantando la mano y buscando ayuda. Muy bien. Constelaciones. Esto que usted me venía diciendo del destino de los hijos, de todas esas informaciones en las constelaciones, en la estructura familiar, ¿cómo es una terapia desde el punto de vista de las constelaciones si yo quiero aprender a conectar mejor con mi adolescente y ayudarlo a transitar esta etapa de la vida y a que la transitemos juntos de la mejor manera? ¿Qué proponen ustedes de las constelaciones? Es que la constelación reconoce, por ejemplo, es necesario el trabajo psicológico, el trabajo social, no son porque hay un tema de conducta en donde el adolescente necesita unos límites, pero la constelación siempre busca ir más allá de lo que es evidente. Entonces, por ejemplo, cuando uno entiende esto, pues uno con sus papás cambia por completo. Y el tema es que no puede ser un buen padre quien no pudo ser un hijo. Entonces, cuando uno constela y hay un tema en la adolescencia muy pesado, casi siempre es ¿qué pasó con tus papás? Es decir, supongamos que tú eres mi mamá, tú llegas a constelar porque yo no te respeto, te agredo, entonces en la constelación muy seguramente vamos a tener que buscar un tema con tu mamá. Porque esto es sistémico, es como una herencia. Entonces, a veces una mamá, acá hablamos mucho de la jerarquía, ¿no? En la constelación familiar es importante que se respete la jerarquía. Entonces, a veces si mi mamá, por ejemplo, mi mamá no pudo ser la hija de su mamá, porque su mamá tenía muchos hijos, ella fue la última, entonces a la hora de yo nacer, mi mamá no se puede parar como mi mamá. Eso es un desorden en el sistema. Entonces llegan estos hijos que le dicen a la mamá, tú a mí no me digas qué hacer. ¿Por qué te vistes tan feo? Mami, no te gastes la plata en esto. Entonces uno dice, ese hijo está fuera de su lugar. Entonces se suben como al lugar de la abuela. La constelación me muestra cómo eran esos esquemas, yo entiendo y por lo tanto al entenderlo yo puedo corregirlo. La constelación siempre me va a mostrar quién está excluido, que pudo haber sido la misma abuela, dónde está el desorden, que puede ser mamá, tú no estás ocupando tu lugar, te quedaste en la niñez, y cuál es el tema que hay que reconciliar. Porque en la constelación siempre el tema es honrar a los padres porque son los dadores de la vida. Entonces, y es algo que el adolescente no puede hacer. Y en esta época es más difícil, ¿sabes por qué? Porque el adolescente no aprecia la vida. Entonces uno le dice, tu mamá te dio la vida, que es este gran regalo, y el adolescente dice, es que yo no quiero estar acá, ¿a mí para qué me yo no pedí venir, yo recuerdo un chico por ahí que andaba demandando a los papás porque, y él quién le dijo que él quería entonces, vivir ahí es más completo porque tú cómo agradeces un regalo que no aprecias. Entonces hay que llevar al adolescente a reconectarse con la vida. Pero para nosotros se trabaja todo este tema de límites de conducta, de que está el chico yendo en la casa, pero es bueno, vamos a ver, el que está mostrando, cuál es la dinámica familiar. Entonces esto es una terapia que no reemplaza a las otras, es otra alternativa, es complementaria. Bien, comerciales y ya regresamos para escuchar un poco a Carmenza aquí de lo que nos tiene que decir al respecto de esta reconexión. ¿Ya hiciste la tarea de matemáticas? Sí. ¿Sí de verdad o sí para que deje de hablar? No sé, ¿para que dejes de hablar? Ok, que tengas buen día. ¿Y eso qué es? ¿Un robot con alas de murciélago? Es un astronauta, pero está atrapado en un planeta donde nadie lo escucha. ¿Y cómo llegó ahí? No lo sabe, solo un día aterrizó ahí y cada vez que habla nadie responde. ¿Y cómo se siente? Solo, pero ya ni intenta comunicarse. Si quiere, el astronauta puede hablar con este otro, que tampoco sabe mucho, pero escucha bien. Escuchar sin interrumpir, validar emociones, evitar juzgar. Ajá, fácil decirlo.
¿Puedo pasar? ¿Puedo ver lo que estás dibujando? Es hermosa. ¿A dónde va? A otro planeta. Uno donde el astronauta por fin encontró a alguien que lo entendía. Me gustaría entenderte más, pero sé que a veces me adelanto o hablo demasiado. Si quieres, yo escucho, sin interrumpir. Está bien, pero a veces no sé ni qué decir. Entonces hablamos de naves, o de astronautas, o de lo que tú quieras. Antes pensaba que nadie me entendía, que lo mejor era quedarse callado. Pero a veces alguien se sienta contigo, escucha, y entonces ya no estás tan solo. Tal vez no se trata de hablar mucho, solo de saber escuchar y estar ahí. Y es que no es una etapa fácil, no lo es. Mire algunas estadísticas. 1 de cada 7 niños entre 10 y 19 adolescentes sufre algún tipo de trastorno mental o emocional. Y el suicidio, datos de la OMS, y el suicidio es la 4ª causa de muerte en los chicos de edades entre los 15 y 19. No en vano nos preocupamos, no en vano nos preocupamos, Carmen. Y yo quiero que usted me ayude ahí desde la propuesta entonces terapéutica, porque usted me decía que había una posibilidad de una reprogramación neurológica que me quedó sonando, porque digamos hemos hablado varias veces aquí de lo que es la consulta en psicología, la psicología clínica que usted hace, por supuesto, pero quiero inspeccionar un poquito eso otro que nos estaba diciendo porque me pareció una alternativa. Claro, es que, digamos, como para enmarcar acá un poquito, vuelvo y retomo pues la importancia de lo que decimos y hacemos como adultos alrededor de nuestros niños, o de los hijos o de los niños pequeños en general, porque eso es lo que vamos a llevar grabado en el subconsciente. Y no solamente es en la adolescencia, sino que eso nos va a acompañar el resto de la vida. Es como si fuera el disco duro y la información que ahí quedó es la vida que estamos viviendo en el día de hoy. Yo siempre le digo a la gente, es como si fuera un holograma, ahora que ya estamos en la tecnología más avanzada, es más fácil imaginar como si le diéramos print, imprimir y saliera ese holograma o esa realidad virtual. Esa es nuestra vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces hay que partir de ahí y también de nuestros pensamientos de qué quiero creer, puntualmente ahora hablando de los adolescentes, de mi hijo, qué quiero creer de la adolescencia. Porque si yo soy de los padres que estoy diciendo permanentemente, que es una queja común y se les vuelve tema de conversación entre padres cada vez que se encuentran, y es como la adolescencia es súper complicada, es súper difícil, tienen una expresión por ahí que la he oído muy fea, no la voy a decir acá, de los jóvenes de la adolescencia, y yo digo, bueno, no, es que si yo creo eso, seguramente eso lo estoy proyectando allá y lo voy a creer. Es como que mi subconsciente se interconecta con el subconsciente de todos los que nos rodea, incluyendo obviamente nuestros hijos. Entonces, si yo mentalmente estoy diciendo la adolescencia es difícil, es complicada, no sé qué voy a hacer. Es de extrema rebeldía. Así mismo estoy programando que eso me pase como papá. Y eso también se lo estoy comunicando de alguna manera a mi hijo, con mis actitudes, mi comportamiento, el lenguaje no verbal, le estoy diciendo y le estoy reforzando esa situación. ¿Cómo reprogramo eso? ¿Cómo sano eso? ¿Y cuál es la terapia que usted ofrece? Pues? Sí, hay unas formas como básicas que son más demoradas. Cuando no van, digamos, a algún profesional que les ayude haciendo este tipo de terapias. Pero es los pensamientos. Yo creo que eso ha estado súper de moda y es que lo que pensamos lo atraemos. Hay muchas personas, muchos científicos que han estado hablando, autores sobre este tema, y eso es real. Entonces es estar súper cuidadoso con lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Alinear esto, pero de manera positiva, de qué quiero creer yo. Entonces, mi hijo y yo tenemos buena relación, supera fácilmente la adolescencia. Tengo claro cómo manejar a mi hijo en su adolescencia, me es fácil comunicarme con él. Es de verdad programarme y repetirlo, sentirlo. Las mejores horas del día es cuando estamos despertándonos o cuando nos estamos durmiendo por la actividad cerebral que está muy sutil. Entonces permite que ahí quede grabada esta información. Y de lo contrario, sería en la cita, podemos hacer frases de creencia. ¿Qué quiero creer de esta situación que vivo? Y lo programamos, hacemos ejercicios súper sencillos de neuroplasticidad y ya queda en el subconsciente a 40 millones de bits por segundo. O sea, eso está probado científicamente. Está probado usted lo que me está hablando es, funciona. Sí. O sea, yo con esta frase de afirmación, ¿qué hago después en casa? Okay. En la casa se va a demorar más. Si no utilizamos los ejercicios de neuroplasticidad, va a ser un poco más demorado, pero yo creo que nos empieza a encaminar hacia dónde quiero ir yo.
Y eso aplica para los hijos y para toda nuestra vida. Ejercicio de neuroplasticidad, rapidito, deme un ejemplo. Hay ejercicios de movimiento de cross-crawl, pues no lo puedo enseñar acá, pero lo pueden encontrar, de cruzar, ¿no es cierto?, tocar con una pierna, con una mano, la pierna contraria. Hay muchísimas que pues obviamente no los puedo enseñar acá, variedades de esto, pero existen. Y eso me ayuda a que mi Te cerebro... ayudan a que el subconsciente, que es como el disco duro, Sí. donde queda la información, que procesa a 40 millones de bits por segundo la información, ya que esto ahí registrado, como si quedara tatuado. Ok. Y él se encarga, el subconsciente milagrosamente se encarga de crear esa realidad fuera. A ver, Carmen, cuénteme esa historia de la señora y qué fue lo que pasó. Bueno, una señora que viene a consulta hace bastante tiempo y incluso no era de acá del país. Cuando ella se sienta muy triste, muy desmotivada, de verdad llorando, me dice como, Carmen, es que mi hijo es un bueno para nada. Wow. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. Y yo sentí de verdad escaramuza. Me ericé y yo dije, no puedo creer que una madre llegue a decir este tipo de comentarios de su hijo, porque además sé el impacto que esto tiene. Cuando empezamos a explicarle, yo empiezo a explicarle y le digo, bueno, recuerda que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, es lo que creamos. Tiene, pues, digamos, como todo un ciclo, unos pasos. Entonces llegamos acá al final y le digo, yo mira cómo no sirve para nada. Entonces empezamos a desglosar y ella decía, es que no sirve para nada porque no recoge su ropa sucia, no saca al perro a pasear, no le pone la gasolina a la camioneta, no recoge los platos. Al final me decía, es un bueno para nada. Entonces es ver cómo ese título que la mamá le puso le estaba reforzando, es un bueno para nada. Y literalmente le decía yo, mira el poder de tus palabras, cómo lo volvió. Un bueno para nada. Entonces, mi invitación siempre es a que cuidemos muchísimo nuestro lenguaje. Sé que a veces podemos estar furiosos como padres, descontrolados, porque además los chicos, consciente o inconscientemente, saben cuál es el punto álgido que hay que tocarle el botoncito a cada mamá y a cada papá. Para que y explote. se lo toquen para que explote. Entonces yo le digo, reconózcalo. En la consulta le digo, reconozca cuál es el puntico, diga, yo lo entiendo, lo creo, ya lo siento, y retírese. No trate de luchar ahí porque no va a lograr nada, no se enganche. Lo mejor es hacer una pausa y decirle, hablamos cuando yo esté bien y cuando tú estés bien. Y te retiras y meditas, trota, haz lo que quieras por allá. Y luego vuelves a retomar el diálogo. Pero de verdad que hay que cuidar mucho qué pensamos, qué sentimos y qué decimos hacia estos chicos, porque esa es la realidad que estamos creyendo. Si yo creo que la adolescencia es súper difícil, se me vuelve súper difícil. Le estoy transmitiendo eso a él de alguna manera. Ok. Liliana, propuestas un poco de la reconexión entre padres y adolescentes, de su experiencia, lo que usted pueda recomendar, porque en efecto hemos visto que tiene unas consecuencias muy complejas de no estar conectados, ¿no? Pues hay algo para hacer y es como un juego de roles. Como que en una tarde, un fin de semana, se dispongan y entonces vamos a intercambiar de roles. Los adolescentes van a ser los padres son los adolescentes, pero sobre todo, más que criticar y burlarse de cuál es la emoción, cuál es el sentimiento, que, por ejemplo, digan, bueno, nosotros tenemos que hacer algo porque todos los compañeros en el colegio hacen algo muy chévere. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos para que se vea muy chévere? ¿Cómo es de importante? ¿Cómo se sienten ellos cuando el otro no accede a su demanda? ¿Cómo empezar a intercambiar? Eso, digamos que nos acerca, aunque yo soy de las que piensa que definitivamente no tenemos esa edad, no nos tocó la misma sociedad, entonces va a ser muy difícil, casi que imposible, diría yo, entender al 100% qué es lo que está pasando. Pero sí me puedo empezar a reconectar desde eso, hacer muchas actividades en familia, pero no comunes, claro, pero no las que nos gustan a nosotros, las que les gustan a ellos, es decir, nuevas. Bueno, ¿por qué le sacan tanto chiste a verse la misma película una y otra y otra y otra vez? Pues sentémonos y la vemos juntos. Y no la vemos, cocinemos, ¿qué les gustaría? O ensayemos una receta todos, sin que tenga la mamá el control total sobre la cocina o el papá sobre el presupuesto. Como descarguemos un poco esos roles de autoridad y volvámoslo un poco sobre la sensibilidad y la conexión. Démonos ese espacio de por unas 4 horas entender qué siente el otro, qué
qué siente la otra. Y la voy a tomar como recomendación final, eso que usted me acaba de decir. La suya, Carmen, su recomendación final. La recomendación final para este acercamiento con los niños, con los jóvenes, es ponernos en los zapatos de ellos definitivamente y verlos con ojos de amor. Yo pienso que hay que hacer digamos, como un complemento entre la disciplina, porque a veces los papás y los jóvenes quieren hacer creer que ya llegó el tiempo en que se acabaron las normas. Sí. Y yo les digo, Yo ya me no, manejo solo. no, yo soy full seguidora de la autoridad, pero con amor. No tenemos que gritar, no hay que ser tan impositivos, se puede negociar, ser flexible con ellos, entenderlos y acoplarnos un poco a lo que ellos están viviendo hoy. Entonces, ser como más cercanos, ponernos en los zapatos de ellos, oírlos, tener una escucha activa, porque activa es que yo te pueda estar mirando a los ojos, pueda estar asintiendo lo que tú me estás diciendo. Ese lenguaje no verbal que es tan importante. Ese lenguaje del no que verbal, hablamos. porque si tú me hablas y yo como mamá estoy acá ocupada leyendo mi celular, la tablet o trabajando, pues tampoco está viendo esa oportunidad de acercamiento. Entonces, llegar ahí y ser como un poquito cómplices de ellos, como amigos, compañeros, sin que se vaya a pasar la línea de ser padres con autoridad. Sí, muy bien, Viviana, y su conclusión. Pues yo lo uniría a muchas cosas que ellas han dicho. Para mí es muy bonito usar la empatía con los hijos. Yo siento que a los padres les funcionaría mucho ser más vulnerables frente al hijo. Entonces a veces es decirle al hijo, mira, no entiendo lo que te está pasando, ayúdame. O el papá también funciona mucho cuando el papá le dice a uno, yo sé lo que estás sintiendo porque yo también estuve ahí. Cuando yo era pequeño yo me acuerdo que mi mamá me pegaba mucho. Entonces cuando yo le muestro al hijo, sí, yo siempre voy a estar por encima del papá, siempre es el grande, pero cuando el padre logra abrir su corazón y decirle al hijo, a mí también me dolió y yo también estoy acá sufriendo por ti, entonces el hijo quita un poquito la prevención y como este tema de mi papá lo que quiere es decirme qué hacer, pero no está interesado en lo que yo estoy sintiendo. Y claramente yo siempre le digo, yo no trabajo con adolescentes, por ejemplo, porque para mí siempre el tema está más en los papás. Entonces es un papá preguntarse, bueno, ¿qué es lo que esta situación me está queriendo decir? ¿A dónde nos quiere llevar? Cuando, más allá de reconocer que es una etapa normal, que todos hemos pasado por ahí, que hay hormonas locas, que el tema de lo que el adolescente vive ahora es muy pesado, también es decir, esta situación llega para algo como todas en la vida. Entonces un hijo que está en conflicto profundo con su padre es, bueno, ¿cuál es el tema con los papás acá? Y ese papá ir y trabajarse y estar en la disposición de decir, hago lo que puedo y lo demás también lo respeto. A los hijos siempre es muy bonito decirles, así como eres está bien, porque es esa mirada amorosa de decirle al hijo, como quieres vivir la vida yo te acepto. Hay que entrar en un tema de no querer cambiar tanto a los hijos, sino de decirles, así como estás está bien y así te amo y así te veo con amor y como padre estoy aquí, porque los hijos no aprenden nada de los padres. Los padres están acá para guiar simplemente al hijo. Y a veces aprendemos, a veces no, siempre. Y siempre es en doble vida. Muchas gracias a ustedes por esta mirada muy interesante y por estas recomendaciones tan lindas y tan amorosas finales. Ninguna fórmula reemplaza el amor comprometido de quien acompaña. Los errores son parte del proceso, pero la intención amorosa siempre deja huella. No se trata de ser padres perfectos, sino presentes. Hablar con adolescentes es aprender a callar a tiempo, a no dramatizar el silencio, a sostener sin asfixia. Es elegir abrir la puerta una y otra vez, aunque no la crucen. Gracias por estar aquí. Que esta conversación nos impulse a reconstruir vínculos desde la confianza, el humor, la coherencia y la vulnerabilidad. Porque crecer para todos también implica desaprender. Y si en lugar de controlar, aprendemos a escuchar, tal vez yo diría que ahí está la clave. Te cuento el caso de Sofía González. Ella es una adolescente también colombiana que compartió su experiencia en redes sociales. Ella explicó cómo su relación con sus padres mejoró después de una charla sincera. Esas charlas o conversaciones incómodas que yo considero que debemos tener. Hablaron sobre sus tiempos en pantalla, sobre lo que hacía en Instagram y en TikTok, pero también sobre cómo se sentía. Yo digo que esa conversación no es tan fácil, pero pues debe de ser muy real. Y gracias a esto empezaron a poner esos acuerdos, esos límites, pero sin perder la confianza.
porque existe la creencia de que la adolescencia es sinónimo de rebeldía, de puertas cerradas y de discusiones eternas, pero considero que puede terminar siendo un mito. La realidad es que muchos adolescentes sí quieren conectar con sus padres, pero necesitan un espacio seguro para hacerlo. Y ese espacio pues no se construye desde el control, sino desde la comunicación. Bueno, también hay que decir que nosotros no venimos con ese manual debajo del brazo para saber cómo controlar la adolescencia, porque pues aunque no es una etapa de temer, es una etapa que realmente necesita de mucha compañía. Ellos están buscando saber quiénes son y qué necesitan. Y nosotros como padres pues debemos estar ahí para orientar y corregir. Además, para escuchar sin juzgar, confiar y pues obviamente también para educar. ¿Y tú? ¿Estás construyendo ese puente o estás levantando un muro con tus hijos? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.